Muchas gracias a los medios de comunicación. El día de ayer, el grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República tuvimos una reunión con 4 expertos en materia de telecomunicaciones y radiodifusión para revisar el posicionamiento en los diversos temas que aborda la reforma constitucional de telecomunicaciones, para hacer un comparativo de lo que incluye las leyes secundarias en la materia. Y hay muchísimos aspectos que aquí la senadora y los senadores van a abordar. Yo diré rápidamente que la prioridad para el PRD es terminar con los monopolios tal como lo establece la Constitución. La Constitución prohíbe terminantemente la constitución de monopolios, cualquiera que sea el sector, y se le dio facultades al IFETEL para poder partir monopolios, para poder hacer la dispersión de activos, y en la ley se le están debilitando funciones y facultades vitales que pensamos cuando se hizo la reforma constitucional serían para el Instituto Federal de Telecomunicaciones. En un séptimo transitorio se establece que a las concesiones y permisos actuales no aplicará la ley, solamente a todo lo nuevo, pero lo que queremos es que se mejore las condiciones de los actuales concesionarios y los actuales permisionarios, que por cierto ya no existían los permisos en la reforma constitucional. Todo es una regulación para hacer concesiones, para formar concesiones y la concesión única, y ahora vuelven a aparecer los permisionarios. También en el octavo transitorio hay que poner mucha atención, porque a los actuales concesionarios se les otorga la facultad para prestar servicios adicionales, para transitar a una concesión única, previo el pago de contraprestaciones correspondientes. Pareciera que teniendo ya una concesión, esta se extiende simplemente con hacer un pago, y no es esa la intención en la Constitución. En fin, le daré la palabra a los senadores y la senadora que están directamente en las comisiones. Muchas gracias. Buenas tardes. Con el objetivo de compartirles la posición del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática aquí en el Senado con respecto a esta propuesta de reformas a leyes secundarias en materia de telecomunicaciones que recibimos aquí en el Senado el día de ayer, y en donde, como ya lo comentó nuestra vicecoordinadora, hay una definición de nuestro grupo en reconocer primero que esta es una propuesta que hace el Ejecutivo, que es al Poder Legislativo, es a los legisladores a quienes nos corresponde hacer la revisión, las reformas y la propuesta legislativa para poder atender la pasada reforma constitucional. Nuestro objetivo es armonizar todas estas leyes, 16 ordenamientos legales, armonizarlos para que sean congruentes, para que reafirmen el espíritu de la pasada reforma constitucional. Esta propuesta que hace el Ejecutivo, que recibimos el día de ayer, se aleja de este espíritu de la reforma constitucional pasada. Hay primordialmente 3 aspectos que nos preocupan. Retoma el aspecto centralista del Estado, es decir, se busca en esta propuesta que el Estado recupere el control de los medios. Se busca en esta propuesta, se revisa o se regula a detalle lo que tiene que ver en materia de telefonía, lo cual nos parece positivo si esto se traduce en mejores servicios y tarifas para la ciudadanía, pero nos parece que también debe de hacerse lo propio con radiodifusión y con televisión, que es una parte que queda generalizada. Y otra parte que nos preocupa también como grupo parlamentario es el debilitamiento que se plantea de un órgano al que recientemente le dimos vida en el Senado, que es el IFETEL, y que ha demostrado ya con acciones, con resoluciones,
que han sido públicas, pues que juega un papel fundamental para el equilibrio y la competencia en este sector. Entonces, bueno, es parte de nuestras preocupaciones. Hemos confirmado que hay aspectos que en esta reforma nosotros vamos a garantizar que estén incluidos y que hoy no están a detalle, como lo que tiene que ver con medios comunitarios, con los medios públicos, que hay un replanteamiento que los sigue ubicando como medios oficiales, como los voceros de los gobernantes en turno. Vamos a trabajar en esa parte, y lo que tiene que ver con contenidos, derecho de réplica y derecho de los usuarios y derecho de las audiencias. Es parte de lo que estaremos revisando. Estamos integrados ya desde hace tiempo en una comisión y bueno, pues estaremos informando al respecto. Voy a dejar en el uso de la palabra a compañeros también integrantes de esta comisión al interior de nuestro grupo parlamentario para que también compartan sus opiniones al respecto. Solamente, concluir, hace un momento me preguntaban, esta semana estamos convocados por el presidente de la mesa directiva, las 3 comisiones a las que se turnó esta propuesta del Ejecutivo, y seguramente esta semana acordaremos la ruta que daremos a conocer y donde el PRD garantizará un espacio para audiencias, para escuchar a las voces interesadas en esta materia. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Secundando lo que ya ha establecido la vicecoordinadora, la senadora Padierna, y la senadora presidenta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, Alejandra Barrales, estamos en un trabajo de ubicar cuáles son los principales problemas de esta iniciativa en 3 aspectos fundamentales. Los que tendrán que ver con contradicciones a la Constitución, que encontramos un número importante y que seguramente nos llevarán quizá a acciones legislativas específicas, como una acción de inconstitucionalidad a estas leyes secundarias. Segundo, las que si bien no contravienen a la Constitución, sí contravienen el espíritu de la reforma constitucional, en términos de dotarle a un instituto la autonomía para ser el gran regulador de las telecomunicaciones y la radiodifusión, y ahí encontramos una preocupante regresión a regímenes que considerábamos ya en el pasado de control de medios, de control de contenidos, una intervención alevosa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en temas específicos que le corresponden al Instituto Federal de las Telecomunicaciones. Y tercero, graves omisiones que también algunas de ellas tendrán que ver y tendrán como consecuencia acciones de inconstitucionalidad, y otras omisiones que simplemente son faltas a la palabra de honor que estaba establecido en el régimen de transitorios de la reforma constitucional. Ejemplos, lo que tiene que ver con producción nacional independiente y una pauta específica para estos productores, el hecho de que los medios sociales, públicos y comunitarios pudieran comercializar un porcentaje de su programación que hoy está ausente de esta iniciativa, y cuestiones que se discutieron en esta Cámara, que se establecieron en algunos de los transitorios y que hoy simplemente se olvidan, olvidando que también la reforma constitucional en su articulado de transitorios tiene consecuencias y tiene vinculaciones con lo que estamos viendo hoy. Digamos que eso es parte también de la estrategia jurídico-legislativa que estamos siguiendo, y en donde encontramos puntos preocupantes en estos 3 apartados. Muchas gracias. Me voy a referir, y ustedes entenderán, es muy amplio el tema, me voy a referir solo a una parte de la problemática que encontramos en esta iniciativa del Ejecutivo Federal, que contiene omisiones preocupantes que implican en algunas disposiciones un reforzamiento del poder presidencial. Esto es lo primero que encontramos. Entonces regresamos a antes incluso de la reforma constitucional.
El establecer a la Secretaría de Gobernación responsabilidades en regulación de contenidos en radio y televisión, pues está en contra de lo que establece el reciente modificado artículo 28 de la Constitución, que dice así que el IFT tiene a su cargo la regulación, promoción, supervisión y uso de aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico. Ustedes le quitan al IFT estas facultades y se las dan a la Secretaría de Gobernación. Aquí está de inmediato pues una contradicción en lo que nos mandan y lo que establece la Constitución. Y otra es en cuanto a las normas de regulación de contenidos, que son muy limitadas. Aquí no hay pautas suficientes, entre otros temas, para asegurar que la programación dirigida a la población infantil respete los valores que establece el artículo 3 constitucional, así como las normas en materia de salud que establece el mismo transitorio 11º de la reforma, entre otras violaciones, digamos, a lo que establece la Constitución. Estas son algunas de las más importantes. Lo que pasa es que es una reforma bastante amplia, pero déjenme seguir comentando problemas que tiene estas leyes secundarias. En el tema de la preponderancia, se acota solo que debe de ser de 50% más o más del 50%, se acota solamente al tema de las audiencias. No toma en cuenta el tema de la concentración de las frecuencias de radiodifusión o la capacidad instalada en las redes de transmisión, que sí aborda la reforma constitucional. Se limita la facultad del IFETEL para desincorporar activos, una de las principales facultades que le pusimos en la reforma constitucional. No se asegura la mejora de contenidos, que como derecho de las audiencias era el pedido principal en ese tema. Los tiempos oficiales todos quedan reservados para el Poder Ejecutivo, se eliminan tiempos oficiales para el Poder Legislativo y para el Poder Judicial. La ley trata de controlar y censurar al Internet, los medios masivos, y discrimina a la radio, no dándole el mismo trato que sí se le da a las televisoras. No se detallan los derechos de las audiencias, solo se mencionan, solo se enumeran, se enuncian, pero no se establece cómo se van a aplicar y garantizar los derechos de las audiencias. No se dice tampoco nada de sanciones si no se cumple con los derechos de las audiencias, ni cómo se mide ese cumplimiento. La figura del ombudsman de las audiencias, por ejemplo, es totalmente discrecional, no se le dan dientes, no se le dan fuerza y queda a la voluntad de los concesionarios. Se menosprecia a los medios sociales, a los medios comunitarios, y a ellos se les ponen exigencias que no se le pone a los grandotes o a los demás, como por ejemplo demostrar y firmar que no tienen participación extranjera, cuando los otros sí no tienen esa condicionante. Lo mismo cuando se habla de lograr la concesión única, que es una herramienta muy importante. La reforma constitucional es el IFETEL el encargado de hacer todo el trámite y las reglas secundarias que deben estar en la ley, deben de decir cómo se logra esta concesión única. Aquí en el 9º transitorio se le está poniendo que se acuda a una evaluación de un tercero experto, lo cual pues hace ver que se le quita la facultad o se le pone una condición más al IFETEL. Las multas se establecen conforme a los ingresos, lo cual es correcto, pero no se establece el periodo en el cual se obtienen esos ingresos. Si se queda ambiguo, si no se acota los ingresos en un determinado periodo, entonces es una simulación el hecho de poner multas, entre pues muchas otras cuestiones. Estamos a sus órdenes para contestar preguntas si las hubiera. Andrea Becerril, de La Jornada. Buenas tardes. Tendría unas dos preguntas o tres. Una es, este proyecto que finalmente presentó el Ejecutivo es muestra de cómo las televisoras cabildearon y lograron que incluso se echara abajo lo que se había planteado en la reforma constitucional.
Esto no también podría decirnos que va a ser muy difícil que lograr revertirlo, porque bueno, está todo el PRI, la telebancada, y va a ser muy difícil que finalmente este proyecto que presentó el Ejecutivo pudiera modificarse. Eso sería uno. Y lo otro, aunque se le quitó del artículo 229, donde le daba a Gobernación las posibilidades de censura, ¿detectaron ustedes algunos otros artículos en donde persista ese afán de nueva cuenta de que la Secretaría de Gobernación se convierta en el censor en medios electrónicos? Y lo otro, finalmente, la única opción entonces sería acudir a la acción de inconstitucionalidad en caso de que se apruebe. Yo contesto la primera y el senador Luis la segunda. Yo creo que en estas leyes secundarias lo que prevaleció fue la ley del dinero y la ley del más fuerte, no de quien tenga la mejor calidad en contenidos y un mayor compromiso con los derechos a la información y la comunicación. Mire, aquí el PRI más telebancada, como le dice usted, no alcanzan el 50+1 que se requiere para aprobar esta iniciativa. Eso es un elemento muy considerable. Si consideramos también que la Dirección Nacional del PAN, la del PRD, se han manifestado en contra de esta iniciativa porque no refleja lo que la Constitución dice ahora. Perdón, senador, es que se me olvidó decir que el PAN está dividido, que hay una parte encabezada por el senador Lozano, sí, que va a estar, y que son, creo que la mayoría. Hacia allá voy. Entendemos que también nosotros escuchamos incluso a las direcciones de los partidos. Aquí sería algo interesante ver si algunos senadores van a ir en contra de lo que establece su dirección nacional, pero definitivamente no le alcanza al PRI, más Verde, más PANAL, bueno, la compañera senadora de Nueva Alianza, no les alcanzan para sacarla. Entonces, bueno, pues nosotros creemos que esta es una cuestión muy importante que hay que jugar. Antes de llegar a un recurso de inconstitucionalidad, pues más bien tendríamos aquí la posibilidad de parar esta ley. Sí creo que hay intereses de algunos senadores específicos, pero creo que el interés supremo, bueno, pues debe estar en los intereses a favor de la ciudadanía, y aquí están dando al traste a esto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quisiera preguntarles si ustedes detectan en el documento que se presentó, la iniciativa que presenta ayer el Ejecutivo, detectan que tiene una dedicatoria específica para favorecer a algún sector o en detrimento de otro, porque los escuchaba conformes con las cuestiones que se establecieron de monopolios en la parte telefónica, pero inconformes con la misma situación que se hace en la cuestión de las televisoras, por ejemplo. Y también quisiera preguntarles si consideran apresurada la postura conjunta que manifestaron ayer la presidenta del PAN y el presidente del PRD en descalificar inmediatamente la iniciativa que se les presentó, ya que, como nos comentaban, todavía falta la parte del legislativo y todavía faltan las correcciones que ustedes les puedan hacer. El día de ayer se descalificaba totalmente esta propuesta y se hablaba precisamente de esta tendencia que hay para favorecer a televisoras o a ciertos sectores. Gracias. Bueno, yo quisiera comentar al respecto que nosotros estamos de acuerdo con ese posicionamiento que manejaron ayer, hablando particularmente de nuestra dirección de partido, porque independientemente de que se reconoce que está apenas por iniciar el trabajo legislativo y que es aquí donde vamos a entrar a esas reformas, a ese diseño de leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, esta propuesta es un hecho que plantea un retroceso. Ya se dijo en cuántos ejes, en qué temas de manera particular, y en eso hay coincidencia. Es una posición que además me parece oportuna, porque responde a conocer en términos generales un material, una propuesta. Y lo otro también que nos es importante es reconocer que para nosotros sí debe de tener una dedicatoria a esta reforma, y esta dedicatoria tiene que ser a la ciudadanía. Tenemos que garantizar que haya mejores tarifas, que haya mejores servicios, que haya acceso a la comunicación, a la información, y eso es de lo que nos tenemos que ocupar.
La propuesta plantea una regulación a detalle en materia de telefonía, que está bien, ayuda porque mejora tarifas, pero también necesitamos que haya ese mismo trato con el tema de la televisión y de la radiodifusión. Esa es parte de lo que también nos tendremos que encargar. La última pregunta es de Leticia Robles. Sí, senadora Padierna, le quiero preguntar como vicecoordinadora del grupo, si ustedes buscarán hacer una alianza con todo el PAN, dado que al PRI y al Verde solamente le faltan 3 o 4 votos, 3 si se junta Mónica Arreola, 3 si se junta Mónica, 4 si no se junta con ellos Mónica, entonces solamente son 4 votos los que necesitan para aprobarlas. Quiero saber si como grupo van a hacer el cabildeo con todas las fracciones del PAN para que puedan ir juntos y hacer los cambios. Y a la senadora Alejandra Barrales le quiero preguntar, ya nos habló de los puntos en los cuales no están de acuerdo y en los cuales considera que hay un retroceso, pero hay otros puntos, senadora, como el hecho de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones va a controlar la composición accionaria de las concesionarias, por ejemplo, va a tener 52 facultades para estar supervisando que no le hagan trampa técnica, al menos eso se lee aquí en el papel. Hay también la parte esta de que los medios públicos van a recibir, además de presupuesto federal, van a recibir patrocinios, tienen derecho a los patrocinios. Entonces, quiero saber si hay algunos aspectos de esta propuesta que ustedes consideren que sean positivos o toda no vale a partir de estos puntos que ustedes están criticando. Gracias. Bueno, lo que vamos a hacer nosotros es la defensa de la congruencia en lo que aprobamos en materia constitucional y acudiremos a todos los legisladores para que todos defiendan al unísono lo que aprobamos por unanimidad en la Constitución. Nos preocupa ciertamente que el PRI, el gobierno federal, está utilizando un plan para someter al PAN. A través de oceanografía y otras cosas, pareciera que hay un plan para someter al PAN y obtener los votos a como dé lugar. Yo espero que se puedan diferenciar unos temas de los otros. En algunos temas podemos coincidir, en otros temas podemos no coincidir, pero me parece que en el tema de telecomunicaciones y radiodifusión quedó demostrado que el PAN y el PRD hicimos todo lo necesario para hacer una reforma de gran calado que realmente arrojara cambios sustanciales en estos sectores, y no vería yo correcto que el PAN se desdijera, que el PAN se sometiera y que dieran marcha atrás a lo ya conquistado en la Constitución. Yo quisiera agregar en términos generales que al grupo parlamentario del PRD le interesa que haya una reforma en leyes secundarias en materia de telecomunicaciones. Nos es urgente que esto exista porque nos interesa seguirle garantizando mejores servicios a la ciudadanía. Hemos dicho que en espacios, en territorios como esta ciudad, la propia capital, el teléfono celular, el internet, forman parte ya incluso de la canasta básica, y nos es muy importante que haya mejores tarifas y que haya mejores servicios. Hay propuestas con las que en general sí estamos de acuerdo con esta reforma, por ejemplo, lo que tiene que ver con ratificar el espíritu, el objetivo del Most Carry, Most Offer, que viene de nueva cuenta señalado en esta propuesta. Por supuesto, lo que tiene que ver con todos estos temas de detallar telefonía, por ejemplo, nos parece que es positivo porque mejora tarifas para los usuarios, pero también tenemos que hacer lo propio con la radiodifusión, con la televisión privada
y con todos estos temas que quedan todavía muy laxos y en los que hay que trabajar. Sí queremos una reforma, pero queremos una reforma que sea congruente con la pasada reforma constitucional, pero sobre todo que le mejore tarifas y servicios a los usuarios. Sería todo, senadores. Gracias.